La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Voz de la Infancia Venezolana y su filial Sucre, a través de su Secretaría de Educación Médica Continua, tiene el agrado de llevar hasta ustedes esta presentación de cardiopatía congénita crítica, cardiopatía ducto-dependiente, en conmemoración del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Una forma de crear conciencia en la población médica, especialmente pediatras y residentes de pediatría, tomando en cuenta que los defectos cardíacos son las malformaciones congénitas más frecuentes en la edad neonatal, y que una proporción importante de estos defectos pueden presentarse poco tiempo después del nacimiento bajo la forma de colapso cardiovascular y siendo la principal causa de muerte por anomalías congénitas en lactantes. Quien les habla, el Dr. Pedro Macuarisma, cardiólogo pediatra, egresado del Hospital JM de Los Ríos, Caracas, Venezuela y facilitador de este seminario. Especialista en puericultura y pediatría, posgrado UDO-UAPA, Cumaná, Estado Sucre, y miembro activo de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura filial Sucre. Docente libre de la Cátedra de Semiología Cardiovascular Pediátrica del posgrado de Puericultura y Pediatría UDO-UAPA, Cumaná, Estado Sucre. El objetivo de esta charla es brindar la base de conocimientos teóricos que le permitan al pediatra y residente en formación llevar a cabo la pesquisa de cardiopatía congénita crítica y aplicar de forma sistemática la pesquisa de cardiopatía congénita crítica en neonatos mayores o iguales de 36 semanas de edad gestacional y mayor o igual de 24 horas de vida, aparentemente sanos y usando el oxímetro de pulso y la medición de oximetría pre y postductal antes del alta de sala de maternidad o alojamiento conjunto. Declaro no tener ningún conflicto de interés al momento de realizar esta charla. Nuestra agenda para el día de hoy será pretest, pruebas de cribado o pesquisa en la práctica médica, definición de cardiopatías congénitas críticas y su impacto como problema de salud. ¿Cuándo sospechar una cardiopatía congénita crítica? Los factores que pueden contribuir a un diagnóstico tardío. ¿Por qué termina en casa un neonato con cardiopatía congénita crítica? ¿Por qué usar el oxímetro de pulso? ¿Qué tan bueno es el test para detectar la cardiopatía congénita crítica o descartarla? Rendimiento estadístico del test. ¿A quién realizarle el test y en qué momento hacerlo? ¿Cuáles son los niños positivos al test y qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con los falsos positivos? Los que fueron positivos en el test pero no tienen cardiopatía tras la ecografía cardíaca. Para llevar a casa. Despedida. Preguntas y respuestas. Test de autoevaluación. Durante la ventilación, una serie de mensajes coordinados por los centros respiratorios en el sistema nervioso central envían un mensaje eléctrico a los músculos respiratorios, en especial los diafragmas, para que estos se contraigan, y al hacerlo aumentan el volumen de la cavidad del tórax y reducen la del abdomen. Esto produce una presión negativa, una fuerza de succión dentro de la cavidad torácica, que no solo permite la entrada del aire ambiente de forma suave y organizada a través de las vías aéreas superiores y permitiendo la humidificación, la organización de la corriente en forma laminar y dando la temperatura ideal y limpiando bien sus impurezas. El aire inhalado hará un viaje a través de las vías aéreas superiores e inferiores hasta llegar a los alvéolos, desde donde el oxígeno, por efecto de la difusión pasiva y gracias a la indignidad del espacio alveolo capilar, pasará a la sangre, capilares venosos pulmonares, y es dirigido a las venas pulmonares que desembocan de manera normal en la aurícula izquierda. Desde allí, vía válvula mitral, llegan al ventrículo izquierdo, lo que significa la precarga, siendo expelida hacia el arco aórtico y lo distribuye al resto de la economía corporal. Por otro lado, los capilares arteriales ceden el CO2, que es un desecho de las reacciones metabólicas de los alvéolos, a los alvéolos. También por difusión pasiva, y desde allí sigue el camino a las vías aéreas superiores en sentido contrario al recorrido por el oxígeno en la inhalación, y finalmente es expelido por medio de un proceso pasivo de retroceso elástico y relajación muscular. Es así, en resumidas cuentas, cómo se lleva a cabo el proceso de hematosis. La falla del mismo somete al cuerpo a una deficiencia variable de oxígeno o acumulación de dióxido de carbono, ambos potencialmente mortales. La circulación fetal es notablemente diferente a la de la vida extrauterina, debido a que la oxigenación se produce en la placenta en lugar de los pulmones. Es una circulación en paralelo que se mantiene gracias a la existencia de tres cortocircuitos fisiológicos que son de gran importancia para la adecuada oxigenación del cerebro y del corazón: el ducto venoso arancio, el conducto arterioso y el foramen oval. El ducto venoso arancio actúa como principal distribuidor de sangre oxigenada al miocardio y al sistema nervioso central, ya que esta vena muscular le permite el control del flujo sanguíneo a su través. Permite que la sangre altamente oxigenada pase a través del mismo a la aurícula derecha sin mezclarse con la sangre menos oxigenada procedente de la circulación portal y hepática. En condiciones basales, más de la sangre de la vena umbilical pasa a través del ducto venoso arancio con una alta saturación de oxígeno de en torno al 83% a la aurícula izquierda.
y al ventrículo izquierdo a través de la fosa oval. Aproximadamente el 70% del gasto cardíaco izquierdo suple a los troncos supraórticos, que a saber, en el orden de aparición o de origen son el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y el conducto arterioso. Y solo un 30% llega a la aorta descendente, dedicando del mismo 10% para irrigar órganos fetales abdominales vitales como riñones y asas intestinales y el 20% retorno a la placenta para ser nuevamente oxigenada. En la práctica médica general y pediátrica, las pruebas de pesquisas o cribados son realizadas a fin de detectar enfermedades con alto impacto antes del inicio de las manifestaciones clínicas de la enfermedad y permitiendo realizar un diagnóstico precoz que permita ofrecer un tratamiento oportuno. Tomando en cuenta que los defectos cardíacos son las malformaciones congénitas más frecuentes en la edad neonatal y que una proporción importante de estos defectos pueden presentarse poco tiempo después del nacimiento, bajo la forma de colapso cardiovascular y siendo la principal causa de muerte por anomalías congénitas del lactante, llevar a cabo dicha pesquisa con una prueba rápida, sencilla, segura, poco invasiva y ampliamente aceptada ayudaría a limitar el daño y reducir las muertes. Existe evidencia suficiente para recomendar el cribado neonatal mediante oximetría de pulso en las primeras horas después del nacimiento, de forma combinada con la detección ecográfica antenatal y la exploración clínica del neonato. Entonces, un tamiz, pesquisa o cribado es una prueba diagnóstica sencilla que se aplica a una población saludable para identificar a aquellos individuos que tienen tal o cual patología, pero que aún no presentan síntomas de la enfermedad. Cardiopatía congénita crítica e impacto en la salud neonatal. La definición de cardiopatía congénita crítica son malformaciones heterogéneas cardíacas caracterizadas por ameritar la presencia obligada del ducto arterioso a fin de mantener una circulación o gasto pulmonar o sistémico más o menos adecuado y que requieren cirugía cardíaca urgente o cateterismo cardíaco durante el primer mes de vida y con más frecuencia durante la primera semana, a fin de evitar la muerte del paciente por falla cardíaca. La incidencia de cardiopatía congénita se ha calculado en 8 por 1000 nacidos vivos para la población de América del Sur. Las malformaciones cardíacas constituyen la principal causa de mortalidad por anomalías congénitas en lactantes. Continuando con la cardiopatía congénita crítica y su impacto, la incidencia de los defectos cardíacos congénitos críticos es de 2.3 por 1000 nacidos vivos. El 30% de ellas se diagnostican de manera tardía y es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca aguda en el periodo neonatal, siendo responsable de hasta el 25% de las muertes de los recién nacidos. El diagnóstico tardío, mal estado preparatorio, síndromes asociados y la gravedad del defecto cardíaco son factores de riesgo que afectan la supervivencia de los pacientes con defectos cardíacos congénitos críticos. Continuando con la cardiopatía congénita crítica y su impacto, la incidencia de los defectos cardíacos congénitos críticos es de 2.3 por 1000 nacidos vivos. ¿Cuándo sospechar una cardiopatía congénita crítica? La cardiopatía congénita debe sospecharse en recién nacidos o lactantes aparentemente sanos con hipoxemia refractaria a oxigenoterapia. La hipoxemia preductal y postductal sin respuesta a oxígeno suplementario sugiere flujo sanguíneo pulmonar inadecuadamente bajo, ya sea por cortocircuito o derivación de derecha a izquierda, como en los casos de tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, estenosis pulmonar crítica, o una mezcla intracardíaca de sangre oxigenada y desoxigenada como el caso del tronco arterioso, pero también en donde la sangre ya oxigenada en los pulmones no logra alcanzar la circulación sistémica como en el caso de la detransposición de las grandes arterias. La regla a tener en mente que todos los recién nacidos aparentemente sanos a términos y de 24 horas de vida o más tienen una cardiopatía congénita crítica hasta tanto no haber realizado el test, por lo que ningún neonato que forme parte de la población objetivo debe escaparse del cribaje, ya que podría ser el cardiópata que todos estamos buscando. Los factores que pueden contribuir a un diagnóstico tardío. ¿Por qué terminan en casa los neonatos enfermos con cardiopatía congénita crítica? La cardiopatía congénita crítica en neonatos y lactantes puede pasar desapercibida, o en su defecto, tener signos sutiles que no se presentan clínicamente hasta después del acto hospitalaria tras el parto o la cesárea. El retraso en el diagnóstico de cardiopatías congénita crítica se asocia con una mala morbimortalidad. Los factores que pueden contribuir a un diagnóstico tardío incluyen ausencia de soplo. Un recién nacido sin soplo no despierta sospecha de malformación cardíaca, pero puede tener una cardiopatía y esta puede ser cardiopatía congénita crítica. Por otro lado, algunos recién nacidos con corazones estructuralmente sanos tienen soplos cardíacos. La prevalencia de soplos cardíacos en recién nacido es de 0,6 hasta el 4.2% y suele escucharse cuando caen las resistencias vasculares pulmonares tras el egreso hospitalario. Hipoxemia leve. Mientras más cerca a lo normal sean los niveles de oxígeno en la sangre, es menos probable que la cianosis sea apreciable a simple vista, lo cual sucede cuando los niveles de hemoglobina desoxigenada alcanzan en torno a los 4 o 5 gramos por decilitro.
Por otro lado, es más complejo identificar cianosis en aquellos neonatos con piel negroide o moreno, en virtud de haber menos contraste entre su color de piel y la coloración azulada propia de la cianosis central. Por ello, la necesidad de usar un dispositivo para la medición en vez de confiar en la apreciación visual. La cianosis no solo será visible con saturación de oxígeno menores de 80%, siendo difícil su identificación a simple vista con cifras mayores de 80% y en pacientes con piel oscura. El alta hospitalaria postnatal temprana. El inicio de los signos y síntomas puede presentarse después de las primeras 24 a 48 horas de vida, cuando ya generalmente ha sucedido el alta médica en casos de partos o cesáreas respectivamente, o al menos es así en nuestro medio, haciendo que el recién nacido tenga su debut fuera del ambiente hospitalario, donde el ojo clínico entrenado del personal sanitario facilitaría el reconocimiento de los signos clínicos en caso de cardiopatía congénita crítica, pero no fuera del centro médico con familiares no entrenados, siendo evidente en forma tardía cuando ya hay signos de colapso cardiovascular y mayor riesgo del desenlace fatal. El oxímetro de pulso, ¿cómo funciona? ¿Por qué usar el oxímetro de pulso? El riesgo de mortalidad de los recién nacidos con cardiopatía congénita crítica no reconocida en el momento del nacimiento o antes del mismo mediante el uso de ecografía morfológica o cardíaca in útero es alto. La oximetría de pulso se ha utilizado como una herramienta de cribado para la detección de estas anomalías en el recién nacido, ya que la mayoría tendrá un grado de hipoxemia. Los mejores resultados se logran si la ecografía prenatal, el examen físico del recién nacido y la oximetría de pulso se ofrecen como pruebas de detección o pesquisa. A más puntos de cribados en tandem o pesquisa, menos pacientes pasarán desapercibidos. ¿A quién realizarle el test y en qué momento hacerlo? El algoritmo para el tamiz se creó para detectar cardiopatías congénitas críticas que ponen en riesgo la vida de los recién nacidos. Se basa en que los pacientes con estas malformaciones cardíacas presentan un mayor porcentaje de sangre desoxigenada, lo cual puede detectarse mediante la medición de saturación de oxígeno con un pulso oxímetro. El algoritmo aprobado por la Academia Americana de Pediatría fue publicado en el año 2011 en la revista Pediatrics por el autor Kemper y colaboradores. Fue diseñado para una población de recién nacidos asintomáticos mayores de 36 semanas de gestación a quienes se le midió la saturación de oxígeno antes de su ingreso hospitalario. Es muy importante destacar que el algoritmo fue validado en población establecida a nivel del mar. El algoritmo determina puntos de cortes específicos para la saturación de oxígeno para distinguir lo que es normal y lo que no. El tamiz neonatal cardíaco se realiza midiendo la saturación de oxígeno en la mano derecha y además en cualquiera de los dos pies. Una saturación menor de 90 se considera anormal y existe riesgo de que el recién nacido presente una cardiopatía congénita crítica, por lo que se requiere de la realización de un ecocardiograma. Cuando la saturación se encuentra entre 90 y menos de 95% o existe una diferencia mayor de 3 puntos porcentuales entre la mano derecha y cualquier pie, medida en 3 diferentes ocasiones con intervalos de 1 hora entre las mediciones, también se considera anormal, es decir, el paciente falló el test. Es normal toda medición mayor o igual a 95 puntos porcentuales con diferencias menor de 3 puntos absolutos. ¿Qué tan bueno es el test para detectar la cardiopatía congénita crítica o descartarla? En un metaanálisis reciente de 21 estudios con 457.202 participantes, la sensibilidad general de la oximetría de pulso para la detección de defectos cardíacos congénitos críticos es moderadamente alta, situándose en torno al 76%. La especificidad es muy alta, en torno al 99.9%, con una tasa de falsos positivos relativamente baja, de 0,14%. Es así como la evidencia actual respalda la introducción de la oximetría de pulso pre- y postductal junto con la detección antenatal y el examen físico como una herramienta en la detección de rutina de defectos cardíacos congénitos críticos en recién nacidos asintomáticos o aparentemente sanos antes del alta de la sala de recién nacidos. En el año 2009, la doctora Granelli, en Suecia, publicó un estudio en el cual tamizó 30.821 recién nacidos en el periodo entre el 2004 y 2007. En el estudio se comparó la efectividad de la oximetría de pulso con el examen físico realizado por los neonatólogos calificados. La combinación de examen físico con la detección de oximetría de pulso tuvo una sensibilidad del 82%, casi 83%, y detectó el 100% de los bebés con circulación pulmonar ductos dependiente. Se perdieron 5 casos, es decir, un 8% de todos con obstrucción y todos con obstrucción del arco aórtico. Ese estudio se concluyó que la implementación del tamizaje de oximetría de pulso antes del alta mejoró la tasa de detección total de alteraciones cardíacas dependientes de ductos arteriosos hasta el 92%. Para el mismo año, ya Suiza había tamizado aproximadamente el 85% de los recién nacidos. En el año 2010,
El Dr. Reed en Alemania publicó un estudio prospectivo donde realizó el tamiz neonatal cardíaco en 41.445 en 3 instituciones. Se reportaron solo 14 falsos positivos con una sensibilidad de 77.7% y una especificidad del 99.9%, nuevamente muy elevada. El valor predictivo positivo de 25.93% y negativo del 99.9%. La incorporación de la oximetría de pulso como prueba de tamizaje se llevó a cabo a partir del año 2011, después de la recomendación emitida por la Academia Americana de Pediatría. En septiembre de ese año, la coalición New World logró su prioridad política con la recomendación formal del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los 4 millones de recién nacidos anuales de los Estados Unidos de América serían tamizados mediante oximetría de pulso. Fue entonces cuando se estableció el primer estudio piloto multicéntrico realizado en colaboración con New World Foundation con un departamento de salud estatal, del cual surgió el panorama inicial para la presentación de los datos representativos ante el Comité Asesor del Secretario sobre los Trastornos Hereditarios de Recién Nacidos y Niños. Tarigatán, en el año 2012, publicó una revisión sistemática de 3 estudios donde se incluyeron 229.421 recién nacidos a los cuales se les realizó oximetría de pulso para detección de cardiopatía congénita crítica. La tasa de falsos positivos fue de 0,14%, la cual fue baja cuando el cribado se realizó después de las 24 horas de nacimiento. Se obtuvo un rendimiento de 76.5% de sensibilidad y una especificidad del 99.9%, condiciones muy propicias para que la prueba se considere un tamiz universal. Saturación parcial de oxígeno pre- y postductal en anatomía fisiología normal y anormal. En la figura hay una serie de recién nacidos con colores diversos, donde el rojo significa sangre rica en oxígeno, el violeta sangre mezclada y el azul sangre venosa, pobre en oxígeno. Además se aprecia que en los 2 casos centrales y superiores hay cianosis diferencial entre el circuito preductal, mano derecha, y el postductal, la mano izquierda o parte inferior del tronco. En la parte inferior de cada caso, la disposición de los grandes vasos aorta y pulmonar en color rojo, azul o violeta según el contenido de oxígeno. Además, el ductus arterioso y la dirección del cortocircuito en caso de existir, ayudando a explicar las presiones de cada circuito vascular, circulación sistémica o pulmonar. En A, un recién nacido con circulación transicional, en vista de la persistencia del conducto arterioso con cortocircuito izquierda-derecha, ya que en la vida extrauterina presiones de las cavidades izquierdas y las resistencias sistémicas son en general mayores que las derechas, pero en vista del que el cortocircuito va desde la circulación alta en oxígeno de la aorta a la circulación baja de oxígeno en la arteria pulmonar, hay saturación adecuada pre- y postductal y ausencia de gradiente diferencial. Solo podrá haber hiperflujo pulmonar elevado en relación a las dimensiones del ducto y diferencia de resistencias entre ambos lados del mismo. En B, se aprecia un neonato con gradiente diferencial, saturación pre- y postductal mayor de 3% a expensa de reducción de la saturación postductal, donde hay sangre mezclada. Se conserva la perfusión con sangre oxigenada en el territorio preductal dependiente del flujo eyectado del ventrículo izquierdo. Pero tras la emergencia del ducto arterioso y la arteria subclava izquierda, que es el territorio postductal, hay una reducción de la saturación al mezclar la sangre, como consecuencia del cortocircuito de derecha a izquierda, es decir, desde la arteria pulmonar hasta la aorta, debido a la persistencia de altas resistencias y presiones del lecho vascular pulmonar que superan las resistencias y presiones del lecho sistémico. En C, se aprecia un neonato con cianosis diferencial inversa o invertida, porque tiene más saturación en el circuito postductal que en el preductal, debido a discordancia ventrículo-arterial, es decir, a detransposición de grandes vasos, aorta conectada al ventrículo derecho recibiendo sangre desoxigenada de las venas cavas y la arteria pulmonar conectada al ventrículo izquierdo recibiendo sangre oxigenada de las venas pulmonares. Es decir, la circulación está funcionando en paralelo y además en situación de presiones y resistencias de circuito pulmonar mayores que el de circuito sistémico, algo desusual. Es por esta causa que el cortocircuito a través del ducto arterioso es de derecha a izquierda en esta ocasión, es decir, desde la arteria pulmonar, mejor oxigenada, a la aorta que lleva sangre desoxigenada por recibir sangre de las venas cavas al conectarse al ventrículo derecho. Por último, en D, el recién nacido con sangre mezclada en territorio pre- y postductal refractario al oxígeno suplementario, sugiriendo bajo gasto pulmonar por obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, conductos arteriosos sin cortocircuito cerrado, como podría pasar en una tetralogía de Fallot crítica, por ejemplo. Algoritmo modificado para la detección de cardiopatía congénita crítica usando la medición pre- y postductal de oxígeno. La detección de cardiopatía congénita crítica solo identificará lesiones cardíacas con derivación de derecha a izquierda y cianosis. El resultado positivo incluye uno de los siguientes: cualquier saturación de oxígeno inferior a 90%,
saturación de oxígeno inferior a 95% en ambas extremidades en 2 medidas separadas entre sí por 1 hora. Un gradiente diferencial mayor de 3% de diferencia absoluta entre saturación de oxígeno de la mano derecha y cualquiera de los pies en 2 mediciones separadas entre sí por 1 hora. El código de colores, al igual que las luces del semáforo, ubica u orienta de forma intuitiva al examinador. Verde, que todo está bien, pasa el test y puede ser dado de alta. El color rojo, que indica que algo malo está sucediendo y que el paciente falla el test de cardiopatía congénita crítica y tiene una cardiopatía probable, y de ser referido a la evaluación ecocardiográfica para certificar el diagnóstico con un cardiólogo entrenado en cardiopatías congénitas. Por último, el color amarillo es de advertencia, de irregularidad. Se repite el test y hay que evaluar de cerca al recién nacido. Si falla nuevamente, la prueba debe ser considerado como que tiene una probable cardiopatía congénita crítica y referirse a cardiología pediátrica como si se tratara de un paciente en rojo. En caso de diagnóstico antenatal, aunque este tema se trata del diagnóstico de cardiopatía congénita crítica cuando ya tenemos el recién nacido en nuestras manos en la sala de emergencia o en la sala de alojamiento conjunto, también tenemos que ver qué hacer en caso de saber que ya viene el neonato con una cardiopatía congénita. El parto debe realizarse en un centro de atención terciaria, es decir, que cuente con terapia neonatal, posibilidad de cirugía cardíaca o cateterismo cardíaco en caso de ser necesario, si se anticipa la necesidad de transporte neonatal inmediato. En fetos con malformaciones cardíacas aisladas que están en ritmo sinusal con buena función miocárdica y sin insuficiencia valvular auriculoventricular o con disfunción ventricular tibial, el riesgo de muerte intrauterina espontánea es bajo. La ecocardiografía prenatal tiene el potencial de mejorar la supervivencia postnatal en niños con defectos cardíacos críticos al permitir un diagnóstico oportuno dentro del vientre materno donde la función pulmonar no es vital para la supervivencia, ya que es suplida por la placenta como vimos anteriormente. Finalmente, hemos llegado a la parte más concreta, es decir, para llevar a casa. Las cardiopatías congénitas son malformaciones y causa de muerte más frecuente por anomalías congénitas en el periodo neonatal. La cardiopatía congénita crítica en lactantes puede tener signos sutiles que no se presentan hasta después del alta médica hospitalaria. El retraso en el diagnóstico de defectos cardíacos congénitos críticos se asocia con morbilidad y mortalidad significativa. Hay evidencia suficiente para recomendar el cribado neonatal mediante oximetría de pulso en las primeras horas después del nacimiento, de forma combinada con la detección antenatal y la exploración clínica.